Advertencia. El siguiente contenido puede estar basado en hechos reales, y otros pueden caer en lo especulativo. El objetivo principal es entretener e inspirar curiosidad. Nos esforzamos en ser serios y objetivos, respaldando las afirmaciones con fuentes confiables. Algunas ideas pueden ser interpretaciones, no todo lo compartido debe tomarse como una verdad absoluta. Bajo el velo de las sombras, los secretos ancestrales se agitan, donde la escritura se encuentra con la conspiración y la verdad se esconde en la oscuridad. Bienvenidos a Teorías Podcast. La contraseña masónica que revela el origen de Yahvé. Introducción. El nombre susurrado. Imaginen por un momento. Se encuentran en una estancia sin ventanas, envueltos en una oscuridad casi total. El aire es denso, cargado con el aroma a cera de vela y a madera antigua. La luz, escasa y trémula, apenas consigue arrancar destellos dorados de los extraños instrumentos que decoran las paredes. Escuadras, compases, plomadas. No son las herramientas de un taller cualquiera. Son emblemas, símbolos de un conocimiento ancestral. En el centro de esta sala, un ritual milenario está a punto de culminar. Un hombre que representa a cada uno de nosotros en nuestra búsqueda de la luz yace simbólicamente sin vida. Ha viajado a través de la oscuridad, ha enfrentado pruebas y ha guardado silencio. Ahora, el maestro de esta asamblea, con un gesto solemne, lo toma de la mano. Con un agarre particular, lo levanta de su tumba simbólica, resucitándolo a una nueva comprensión de la vida. Pero la ceremonia no está completa. Falta algo esencial. Una palabra secreta que se perdió en el tiempo, asesinada junto a su portador. Y en su lugar, se le comunica al oído un sustituto. Una palabra de pase que le permitirá ser reconocido como un maestro entre sus hermanos. Y esa palabra, susurrada a través de los siglos, en logias desde Londres hasta Tokio, desde Buenos Aires hasta El Cairo, es un nombre que resuena extraño y arcaico: Tubal-Caín. ¿Por qué este nombre? ¿Quién es esta figura, mencionada casi de pasada en las primeras páginas del libro del Génesis? Un personaje que parece perdido en las brumas del tiempo antediluviano, el primer herrero del mundo, el artífice de toda obra de bronce y de hierro. ¿Qué conexión podría tener este oscuro metalúrgico de la antigüedad con los secretos más profundos de una fraternidad global como la francmasonería? Este podcast propone que ese nombre no es una simple contraseña, es una llave. Una llave que abre una serie de puertas cerradas de la historia, la mitología y los orígenes de la fe. Este no es un viaje de dogma, sino de curiosidad. Es una investigación histórica y mitológica que se atreve a preguntar: ¿y si esa palabra, custodiada con tanto celo, revela una de las historias más radicales y menos contadas de la civilización occidental? ¿Y si el nombre del primer herrero nos guiara, como un mapa secreto, hasta los orígenes mismos de uno de los dioses más influyentes de la historia, el Dios del Antiguo Testamento, Yahvé? En los próximos capítulos tiraremos de este hilo. Viajaremos al amanecer de la civilización para conocer al linaje maldito y brillante de Caín. Excavaremos en las arenas del desierto para encontrar a una tribu perdida de herreros, los ceneos, y a su dios del fuego y el volcán. Veremos cómo ese dios fue absorbido por otras culturas, fusionándose con el gran dios cananeo Enlil, quien a su vez no es más que un eco del imponente Enlil de Sumeria. Y finalmente, regresaremos a la logia, para comprender por qué el secreto del maestro constructor es, en última instancia, la historia de cómo un hombre, un artífice de metales, pudo haber sido forjado a través del tiempo y el mito, hasta convertirse en un dios,
Acompáñennos a desvelar el misterio de la contraseña masónica que revela el origen de Yahvé. El viaje comienza ahora. Capítulo 1. La marca y la ciudad. El legado de Caín. Para encontrar a Tubal-Caín, el maestro de los metales, primero debemos entender la sangre que corría por sus venas. Debemos regresar al principio, a la primera familia y a la primera y más profunda división de la humanidad. La historia, narrada en el capítulo 4 del Génesis, es conocida por todos, pero sus implicaciones más profundas a menudo pasan desapercibidas. Este no es simplemente un cuento moral sobre la envidia, sino un mito fundacional que establece dos caminos arquetípicos para la humanidad. Por un lado, tenemos a Abel, el pastor de ovejas. Él representa una forma de vida en relativa armonía con el orden natural, siguiendo a los rebaños, aceptando el mundo tal como es. Por otro lado, está su hermano mayor, Caín, el labrador de la tierra. Caín no se contenta con seguir la naturaleza. Su vocación es dominarla, transformarla. Su trabajo requiere planificación, esfuerzo y tecnología, imponiendo un orden humano sobre el mundo. El conflicto estalla en el acto de adoración. Caín ofrece a Dios los frutos de su cosecha, el producto de su sudor. Abel, en cambio, ofrece los primogénitos de su rebaño, un sacrificio de sangre. La respuesta divina es tajante y misteriosa. Y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda, pero a Caín y la suya no. En el rostro de Caín nace una ira terrible. En su interior nacen la envidia y el orgullo herido. Los primeros pecados sofisticados de la humanidad, emociones que surgen no de un impulso animal, sino de una herida en el ego. Y cuando estaban en el campo, Caín se alzó contra su hermano Abel y lo mató. La primera sangre humana derramada empapa la tierra. La pregunta de Dios resuena en el vacío: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde con la pregunta que perseguirá a la humanidad para siempre. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? El castigo es, a primera vista, terrible. Caín es maldecido. La tierra ya no le dará su fuerza y será errante y vagabundo por el mundo, un exilio total. Sin embargo, en este momento de juicio ocurre algo extraordinario. Caín se lamenta, temiendo que cualquiera que lo encuentre lo mate, y la respuesta de Dios es desconcertante. En lugar de abandonarlo a su suerte, le ofrece una extraña forma de protección. Quien quiera que matare a Caín, lo pagará 7 veces. Y Yahvé puso una señal en Caín, para que nadie que le encontrase le atacara. La marca de Caín, la cultura popular, la ha convertido en un estigma de vergüenza. Pero esto es una profunda mala interpretación. El texto la presenta explícitamente como un signo de protección divina. La palabra hebrea original es ot, que significa señal o prenda. Es la misma palabra usada para el arco iris de Noé, el símbolo de una promesa divina. Caín es un proscrito, sí, pero un proscrito sagrado, es intocable. Y lo primero que hace este hombre, condenado a ser un vagabundo sin raíces, es un acto de suprema rebeldía. Viaja a la tierra de Nod, que en hebreo significa, irónicamente, errante, y allí, en el corazón mismo de su maldición, funda una ciudad. La primera ciudad mencionada en la Biblia. Este es un momento de una importancia simbólica incalculable. El asesino, el exiliado, el hombre que rompió el orden natural, se convierte en el padre de la civilización. La ciudad, con sus murallas y su estructura, es la antítesis de la vida errante a la que fue condenado. Es un mundo hecho por el hombre, un refugio contra la naturaleza y quizás contra el propio Dios.
La línea de Caín, desde su mismo origen, queda así definida. No es la estirpe de la fe pasiva, sino la de los constructores, la de los innovadores, la de aquellos que no aceptan su destino, sino que lo forjan con sus propias manos sobre la tierra. Este es el legado que recibirá su descendiente, el que llevará este poder de transformación a su máxima expresión, el que aprenderá a hacer que la tierra misma sangre metal. Capítulo 2. Los hijos de la forja. El nacimiento de la tecnología. La genealogía de Caín avanza en el texto bíblico a un ritmo vertiginoso. Pasan 6 generaciones y llegamos a una figura que encarna y amplifica el espíritu de su antepasado. Lamec. Lamec es un hombre de orgullo desmedido y violencia. Es el primer polígamo registrado, tomando 2 esposas, Ada y Sila, y, en un escalofriante poema que dirige a ellas, se jacta de su propia brutalidad, reclamando para sí una protección y una venganza exponencialmente mayores que las de Caín. Ada y Sila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que a un hombre maté por mi herida y a un joven por mi golpe. Si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Es en el seno de esta familia, marcada por el orgullo y la rebelión, donde la Biblia sitúa el origen de todas las artes y tecnologías que fundamentan la civilización humana. Los hijos de Lamec no son sacerdotes ni profetas, son maestros del mundo material, los pioneros de la cultura. De su primera esposa, Ada, nace Jabal. De él se dice que fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Jabal no es un simple pastor como Abel. Él perfecciona y sistematiza la vida nómada, convirtiéndose en el inventor de la ganadería a gran escala. Su hermano es Jubal. Él es padre de todos los que tocan arpa y flauta. Jubal es el inventor de la música, del arte. A través de él, la humanidad adquiere un lenguaje para expresar la alegría, la tristeza, la belleza. Si Jabal domina el mundo animal, Jubal domina el mundo de las emociones. Y entonces, de la segunda esposa de Lamec, Sila, nace el personaje central de nuestra búsqueda. Su nombre, Tubal-Caín. El texto lo describe como artífice de toda obra de bronce y de hierro. En otras traducciones se le llama forjador o instructor de todo artífice. Él es el maestro de la tecnología, el que desentraña los secretos de la tierra para transformarlos en poder. Él es el padre de la metalurgia, y junto a él se menciona a su hermana, Naama. Su nombre, que significa agradable o encantadora, es todo lo que la Biblia nos dice de ella. Su enigmática presencia ha llevado a algunos a verla como el origen de las artes domésticas o de la belleza, la Venus junto al Vulcano de su hermano. Detengámonos aquí, porque la implicación de esta genealogía es profunda y desconcertante. El texto sagrado atribuye los fundamentos de la civilización, la ganadería, la música y, crucialmente, la metalurgia no a la línea piadosa de Set, de la cual descenderá Noé, sino a la estirpe maldita de Caín. Desde una perspectiva mitológica, el mensaje es claro. El progreso, la cultura y la tecnología nacen de un lugar de exilio espiritual, de desafío y de autoafirmación. La civilización no es un don entregado en un jardín paradisíaco, sino una creación forjada en la tierra de Nod por los hijos del primer rebelde. Y el pináculo de esa creación, el que otorga a la humanidad el poder más tangible sobre el mundo material, es Tubal-Caín. Él es el que entrega a la humanidad las herramientas de su propia grandeza y de su propia destrucción. Su poder, el poder de la forja, es intrínsecamente dual. Las mismas habilidades que forjan un arado para abrir la tierra
pueden forjar una espada para derramar sangre. Él es el primer traficante de armas de la historia, el sumo sacerdote de la forja, el que nos legó un fuego que puede calentar un hogar o incendiar una ciudad. Y su figura, el maestro de los metales, permanecerá en la memoria como el ancestro de todos aquellos que buscan transformar el mundo a través del conocimiento y el dominio de la materia. Capítulo 3. La tribu del herrero, en busca de los ceneos. Hemos seguido el linaje de Caín a través del mito, una estirpe de constructores y artesanos que culmina en Tubal-Caín, el maestro de la forja. Pero, ¿y si esta genealogía no fuera solo un mito? ¿Y si existiera en el mundo real una tribu que llevara el nombre y el oficio de Caín como su identidad? Ahora, nuestro viaje da un giro decisivo. Dejamos el análisis puramente textual para adentrarnos en la historia y la arqueología, en busca de un pueblo real, un clan que deambuló por los desiertos al sur de Canaán, los ceneos. Y aquí es donde encontramos la clave que conecta el mito con la historia. El nombre hebreo de Caín es Caín, el nombre para un miembro de la tribu cenea es Caín. La conexión lingüística es innegable y es ampliamente aceptada por los estudiosos. La historia de Caín en el Génesis funcionaba como una leyenda de origen para este clan específico. Los ceneos eran, o se consideraban a sí mismos, el pueblo de Caín. ¿Y quiénes eran estos ceneos? Eran un pueblo nómada o seminómada con una especialización muy particular. Eran herreros, caldereros y metalúrgicos. La propia raíz del nombre, kin, en las lenguas semíticas, está ligada a la forja. Esto se alinea perfectamente con la genealogía mítica, donde Tubal-Caín, el descendiente de Caín, es aclamado como el forjador de todo instrumento de bronce y de hierro. De repente, la maldición y la marca de Caín adquieren un nuevo significado, mucho más terrenal. La condena a ser un vagabundo y errante se convierte en una descripción de su estilo de vida profesional, moviéndose entre tribus para ofrecer sus habilidades indispensables. Y la famosa marca protectora de Dios deja de ser un estigma de vergüenza para convertirse en el reflejo de un estatus social real. Los herreros itinerantes, por necesidad, carecían de la protección de una tierra propia. Para sobrevivir, necesitaban un estatus especial, casi sagrado, un tabú que los protegiera y les permitiera cruzar fronteras sin ser atacados. La marca de Caín es la justificación mitológica de este estatus real, pero aquí es donde la historia se vuelve realmente paradójica. Lejos de ser una estirpe maldita y rechazada, la Biblia retrata a los ceneos, el pueblo de Caín, como amigos leales y aliados cruciales de Israel. La conexión comienza con Jetro, el suegro de Moisés. Es descrito como un sacerdote de Madián y también como un ceneo. Es él quien aconseja a Moisés sobre cómo organizar al pueblo y quien ofrece sacrificios a Yahvé, reconociendo su poder. La alianza continúa. Los ceneos se unen a los israelitas en su viaje por el desierto y se asientan con ellos en la tierra prometida. Siglos más tarde, la heroína Yael, la mujer que valientemente da muerte al general enemigo Sísara para salvar a Israel, es una mujer cenea. El rey Saúl, al ir a la guerra, advierte a los ceneos que se aparten para no ser dañados, recordando la amabilidad que mostraron a Israel en el pasado. Y el rey David, el más grande de los reyes, comparte con ellos los botines de guerra como si fueran parte de su propio pueblo. Esto nos deja con una pregunta desconcertante. ¿Por qué este pueblo, cuyos orígenes míticos están ligados al primer asesino, es tratado con tanto honor y respeto en la narrativa sagrada de Israel? ¿Cuál era la naturaleza de su alianza?
La respuesta puede estar en un secreto aún más profundo que guardaban, un secreto forjado en el fuego de sus hornos en el desierto. ¿Quién era el Dios que este clan de herreros adoraba? ¿El Dios al que su propio sacerdote, Jetro, le rindió culto junto a Moisés? Al responder a esa pregunta, nos acercaremos al corazón de nuestro misterio. Capítulo 4. El Dios de la montaña de fuego. La evidencia de un Yahvé primitivo. Hemos establecido que los ceneos, el pueblo de Caín, eran una tribu de herreros nómadas y que fueron aliados cruciales de los primeros israelitas. Pero la pregunta con la que cerramos el último capítulo nos lleva al corazón de nuestro misterio. ¿Quién era el Dios al que adoraban en sus forjas del desierto? La respuesta yace en una de las teorías más fascinantes y mejor fundamentadas de la erudición bíblica moderna, la hipótesis cenea. La teoría postula algo radical. Yahvé, el Dios que se convertiría en el Dios de Israel, no era originalmente el Dios de los patriarcas hebreos en Canaán. Su culto se originó mucho más al sur, en los desiertos áridos y las montañas escarpadas de Madián y Edom, precisamente el territorio de los ceneos. Biblia se encuentra por primera vez con Yahvé en Horeb, la montaña de Dios, en el corazón del territorio ceneo madianita. Según esta hipótesis, Moisés no descubrió un Dios nuevo. Fue iniciado en el culto al Dios tribal de sus parientes ceneos. Las pruebas de esta idea revolucionaria están incrustadas en las capas más antiguas de la propia Biblia. Los poemas más arcaicos del Antiguo Testamento, considerados por los eruditos como fósiles literarios, pintan un retrato muy específico de Yahvé. El Cántico de Débora, en el libro de los Jueces, canta: «Oh Yahvé, cuando saliste de Seir, cuando marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló». Deuteronomio 33 proclama: «Yahvé vino de Sinaí, y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán». Seir, Edom, Sinaí, Parán. Una y otra vez. La memoria más antigua de Israel sitúa el hogar de su Dios en el sur, en la patria de los ceneos, y la naturaleza misma de este Dios sureño está impregnada de imaginería volcánica y metalúrgica. Cuando Yahvé desciende sobre el monte Sinaí, el texto dice que la montaña humeaba por completo, porque Yahvé había descendido sobre ella en fuego, y su humo subía como el humo de un horno. Lo describen derritiendo las montañas como cera. Estas no son las metáforas de un Dios celestial abstracto, son las descripciones literales de un volcán o de una forja colosal. Es la teofanía de un Dios de herreros. Incluso se ha propuesto que el nombre sagrado YHWH podría derivar de una raíz hebrea que significa el que sopla, una referencia directa al fuelle del herrero, la herramienta esencial para avivar el fuego del horno. Durante más de un siglo, esta hipótesis se basó en estas pistas internas de la Biblia. Pero entonces, de las arenas de Sudán, surgió la prueba externa. En el templo de Soleb, construido por el faraón Amenhotep III alrededor del año 1400 a.C., los escribas egipcios grabaron listas de los pueblos que habían conquistado. En las bases de las columnas, entre los enemigos sometidos, una inscripción ha capturado la imaginación de los eruditos. Se lee Tashasu YHW, que se traduce como la tierra de los Shasu de Yahvé. Desglosemos esto. Shasu era el término egipcio para los pastores nómadas de habla semítica que habitaban precisamente en esas regiones del sur, en el Sinaí y Edom. Y IHW es una transliteración asombrosamente precisa del nombre divino, Yahvé. Esta inscripción es monumental.
Es más de 500 años anterior a cualquier otra mención conocida de Yahvé fuera de la Biblia. Confirma que, siglos antes de que el reino de Israel existiera, un grupo de nómadas en los desiertos del sur, el dominio de los ceneos, ya adoraba a una deidad llamada Yahvé. Las piezas del rompecabezas encajan. Los poemas más antiguos de la Biblia apuntan al sur. La descripción de Yahvé evoca el fuego de una forja, y los registros de los faraones confirman que un pueblo nómada en esa misma región sureña adoraba a un dios con ese mismo nombre. La conclusión es tan audaz como inevitable. El dios que se convertiría en el dios de Israel era, en sus orígenes, el dios de la tribu de Caín, el dios de la forja, el patrón de los herreros. Adoptado por un grupo de fugitivos y puesto en un camino que lo transformaría para siempre. Capítulo 5. El hombre que se hizo Dios. La deificación de Tubal-Caín. Hemos llegado a una conclusión asombrosa. La evidencia sugiere que Yahvé era el dios del fuego y la forja, la deidad patrona de los ceneos, el pueblo de Caín. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda y audaz. Si los ceneos eran la tribu de Caín y su héroe ancestral era Tubal-Caín, el primer maestro de los metales, ¿cuál es la relación entre el dios al que adoraban y el antepasado al que veneraban? Para explorar esta idea, debemos recurrir a una antigua teoría de la interpretación de los mitos conocida como evemerismo. Nombrada así por el filósofo griego Evemero, esta teoría postula que los dioses no fueron siempre seres sobrenaturales. Sugiere que fueron en su origen figuras históricas reales, grandes reyes, héroes o, como en nuestro caso, inventores extraordinarios. Sus hazañas fueron tan increíbles, su impacto tan profundo, que con el paso de las generaciones, sus leyendas crecieron hasta que fueron deificados y adorados como dioses. Este informe propone que el evemerismo es precisamente el proceso que pudo haber transformado a Tubal-Caín en Yahvé. Consideremos la posición de Tubal-Caín. Él es el héroe fundador de los ceneos, el portador de una tecnología que, para el mundo antiguo, era prácticamente magia. El hombre que podía tomar rocas sin valor y, a través del fuego y el conocimiento secreto, hacerlas sangrar un líquido brillante que se convertía en herramientas y armas. Para una tribu nómada en el desierto, un líder con tal poder sería una figura de asombro y reverencia absolutas. A medida que su leyenda se transmitía de padres a hijos, el hombre que dominaba la forja se convirtió, inevitablemente, en el dios de la forja. El recuerdo histórico de Tubal-Caín se fusionó con el arquetipo universal del dios herrero como Hefesto o Vulcano, y de esa fusión nació una deidad. El hombre fue olvidado, pero su poder y su nombre, transformados, perduraron como divinidad. Y existe un símbolo poderoso que parece solidificar esta unión: la serpiente de bronce, el Nehushtan. Los ceneos, trabajando en las ricas minas de cobre del valle de Timna, estaban constantemente expuestos al peligro de las serpientes venenosas del desierto. No es de extrañar que la veneración de la serpiente como símbolo de curación y protección fuera importante para ellos. Y aquí la arqueología nos da un vínculo tangible. En un antiguo templo minero en Timna, utilizado por los ceneos, se ha desenterrado una pequeña y exquisita serpiente de cobre, un artefacto que une a estos antiguos metalúrgicos con un culto a la serpiente. Ahora, recordemos la famosa historia de la Biblia. Moisés, quien, no lo olvidemos, se casó con una mujer cenea, erige una serpiente de bronce en un poste para curar a los israelitas de las mordeduras de serpientes en el desierto. Y lo hace
por mandato directo de Yahvé. Este no es un milagro cualquiera, es la magia de un Dios herrero. Yahvé, el Dios de la forja, proporciona un remedio hecho de metal cobre, el material mismo de los ceneos para contrarrestar un veneno de la tierra. Así, la figura de Tubal-Caín Yahvé encarna dos arquetipos a la vez. Es el maestro de la forja que crea herramientas y armas, y es el chamán que forja el tótem de la serpiente para proteger a su tribu. El recuerdo del hombre se ha sublimado por completo en la identidad del dios. El héroe ancestral de los herreros se ha convertido en el dios de la montaña de fuego, cuyo poder reside en el metal y cuya sabiduría se manifiesta en la serpiente. Capítulo 6. ¿Un dios entre dioses? Las verdades ocultas entre las mentiras. Este es un capítulo muy especial, ya que abre la puerta al siguiente umbral. Es meritorio que prestes total atención para que puedas ir uniendo cada una de las piezas. El culto al dios herrero del sur no permaneció aislado en el desierto. A través de lazos tribales y alianzas como la de Moisés con los ceneos, el culto a Yahvé se extendió hacia el norte. Fue adoptado por las tribus que, con el tiempo, llegarían a formar el pueblo de Israel. Pero al llegar a la tierra de Canaán, este Dios del fuego y la montaña no entró en un vacío religioso. Entró en un paisaje densamente poblado por deidades ancestrales. Para entender la asombrosa ascensión de Yahvé, primero debemos comprender el mundo al que llegó. Nuestra ventana a este mundo se abrió de forma espectacular en el siglo XX, con el descubrimiento de la antigua ciudad de Ugarit en la costa de la actual Siria. Allí, miles de tablillas de arcilla nos revelaron el panteón de dioses que gobernaban Canaán. Y en la cima de ese panteón se sentaba un rey, un dios supremo, patriarcal, cuyo nombre era Él. Él era el padre de todos los dioses y el creador de todas las cosas. Se le representaba como un rey anciano, sabio y benévolo, que gobernaba desde una tienda mítica en la fuente de los dos ríos. Su carácter era remoto y majestuoso, un contraste absoluto con el Yahvé tempestuoso y volcánico que hemos conocido en el desierto. Y aquí es donde la historia de Israel da un giro crucial, porque las narrativas más antiguas del Génesis nos revelan que el Dios de los antepasados de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, no era Yahvé, era Él. La evidencia está en sus propios nombres y lugares. El nombre del patriarca Jacob es cambiado a Israel, que significa el prevalece o el lucha. Sus lugares sagrados eran santuarios cananeos dedicados a este dios, como Bet-El, la casa de él. Los títulos con los que se dirigen a su dios son los epítetos clásicos de él. Se le llama El Shaddai, que muchos eruditos traducen no como Dios Todopoderoso, sino como el de la montaña. Se le conoce como el Elión, Dios Altísimo, y como el Olam, el Eterno. Y si vemos los nombres en una traducción literal sin connotaciones religiosas de los principales arcángeles de la Biblia, nos encontramos que el primero, Miguel, Micael, Mijael. La traducción literal de este nombre proviene de una pregunta retórica. Se compone de tres partes en hebreo: mi, que significa ¿quién? Ka, que significa ¿cómo? Él, que se refiere al Dios que mencionamos. Por lo tanto, el significado real y literal de Micael es ¿quién como Él? El segundo, Gabriel. Este nombre también se compone de dos partes hebreas, Gever, que significa hombre fuerte,
o fortaleza. El, recordando también al dios El. La traducción literal de Gabriel es fuerza de Él o Él es mi fortaleza. Y el tercero, Rafael. Similar a los anteriores, este nombre se forma a partir de dos raíces hebreas, Rafa, que significa sanar o curar. El, que sería la deidad de quien hablamos. ¿Así? El significado literal de Rafael es el ha sanado o la curación de Él. Resulta muy curioso, ¿no? Si recordamos el versículo de la Biblia, Deuteronomio capítulo 32, versículos del 8 al 9, en su estado casi original dice: Cuando Elión repartió las naciones, cuando dividió a los Benei Adam, es decir, a los hombres, repartiendo la humanidad, fijó los límites de los pueblos según el número de los Benei Elohim, palabras más literales, según el número de sus hijos o hijos de él. La porción de YVH, Yahvé, fue su pueblo, Jacob luego llamado Israel. Su parte asignada. Es como si estuviera diciendo que este Dios, Él, tenía muchos hijos y necesitaba repartirles los hombres. En otras palabras, la fuerza de trabajo, algo que sucede aún en la actualidad, y las tierras, como si de gobernantes materiales se trataran. Pero esto hace ver tanto al Dios Él como a sus hijos como seres físicos, tangibles. De esta forma sería entendible el pasaje de Génesis capítulo 6, versículos del 2 al 8, que dice, versículo 2: Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Versículo 3: Y viendo los Benei Elohim, hijos de el que las hijas de los Benei Adam, hijas de los hombres, eran bellas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. En aquellos días había Nefilim en la tierra. Esta es la palabra para referirse a su descendencia. Y también después, cuando se unieron los hijos de los Benei Elohim con las hijas de los Benei Adam, y les nacieron hijos. Ellos eran los héroes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Esto ya pinta un panorama más amplio de los primeros capítulos del Génesis. Recordemos Génesis capítulo 1, 26, que dice: Entonces dijo Elohim, hagamos al humano a nuestra imagen, con nuestra semejanza. Tiene sentido que diga hagamos. Es el Dios, Él, hablándole a sus hijos. Luego, en el capítulo 3, versículo 22, dice: Y el eterno Elohim dijo: He aquí que el hombre ha llegado a ser como uno de nosotros, para conocer el bien y el mal. Ahora pues, que no extienda su mano, tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Viéndolo desde esta narrativa y desde esta lógica, casi parece que estamos escuchando la narración del libro apócrifo de Juan sobre los arcontes, pero con un panorama más amplio y quirúrgico. Aún más curioso es que, según la misma Biblia, las primeras humanidades vivían muchos años. Aquí consideren un tiempo para leer Génesis, capítulo 5. Si estos primeros hombres vivían casi 1000 años, ¿cuánto vivían los Benei Elohim? El apócrifo de Juan incluso nos hace ver que los primeros dos hijos de Adán y Eva en realidad eran hijos entre Yaldabaoth y Eva, que serían Caín y Abel, y que el único hijo entre Adán y Eva era Seth. Toda esta narrativa sucedió antes del diluvio. ¿Qué sucede si no solo sobrevivió Noé, sino que quedaron muchas de estas razas? Bueno, regresemos a la narrativa. En este punto ya sabemos que la religión de los patriarcas era, en esencia, una forma de culto cananeo a él. Entonces,
¿cómo se reconcilian estas dos tradiciones? ¿Cómo el él de Abraham se convierte en el Yahvé de Moisés? La propia Biblia nos da la respuesta, en un versículo que funciona como una costura editorial, un punto de sutura que une para siempre dos tradiciones originalmente distintas. En el libro del Éxodo, Dios se le aparece a Moisés y le dice: «Yo me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai, pero por mi nombre Yahvé no me di a conocer a ellos». Desde una perspectiva histórica, este es el momento de la fusión. Es un acto de sincretismo literario. Los autores bíblicos están declarando retroactivamente que el antiguo y venerable Dios patriarcal, Él, y el nuevo y dinámico Dios nacional, Yahvé, son y siempre han sido la misma entidad. El Dios guerrero del sur, el Dios de la forja de los Eneos, había llegado a Canaán, y para consolidar su poder no destruyó al Dios supremo que allí reinaba, lo absorbió, reclamó su trono, sus títulos y su historia, fusionándose con él. Pero, ¿de dónde venía este gran Dios Elé? ¿Cuáles eran sus propios orígenes? Para saberlo, debemos mirar aún más atrás en el tiempo, hacia el este, a la sombra de los grandes sigurats de Mesopotamia. Capítulo 7. La sombra de Sumeria. El eco de Enlil en El. Hemos visto cómo Yahvé, el Dios de la forja, llegó a Canaán y comenzó a fusionarse con el Dios supremo local, el patriarca, Él. Pero esta historia tiene capas, como una excavación arqueológica. Y para entender a Él, debemos cavar más profundo. Debemos ampliar nuestro enfoque más allá de Canaán y mirar hacia el este, a la tierra entre los ríos Tigris y Éufrates, Mesopotamia. Durante milenios, las civilizaciones de Sumeria y Babilonia no fueron simplemente vecinas de Israel. Fueron las superpotencias culturales, políticas y económicas de su tiempo. Su influencia se extendió por todo el creciente fértil. Mitos mesopotámicos como la epopeya de Gilgamesh se han encontrado en el corazón de Canaán, demostrando que los autores bíblicos no trabajaban en un vacío, sino que estaban familiarizados con las narrativas y conceptos teológicos de sus poderosos vecinos. El panteón mesopotámico, con su estructura jerárquica, proporcionó el modelo básico para muchas religiones del cercano Oriente. Por lo tanto, para entender al Dios supremo de Canaán, debemos primero entender el arquetipo en el que se basó. Debemos conocer al Dios que, durante más de 2000 años, fue considerado el rey de los dioses y el soberano del universo. El gran Dios sumerio, Enlil. Su nombre se compone de dos palabras sumerias, En, que significa Señor, y Lil, que significa viento, aliento o mandato. Enlil era el Señor del viento, o más acertadamente, el Señor del mandato. Aunque su padre, An, era el rey nominal del cielo, Enlil era quien ejercía el poder ejecutivo real. Él era el rey de todas las tierras, el que otorgaba la realeza a los gobernantes humanos y cuyo decreto era inalterable. Su poder estaba simbolizado por su posesión de las tablillas del destino, objetos divinos que regían el cosmos. Su carácter era dual. Por un lado, era un creador benévolo, a quien se le atribuye la separación del cielo y la tierra y la invención del azadón, el fundamento de la agricultura. Pero por otro, podía ser una fuerza destructiva y severa. En la epopeya de Atrahasis, Enlil, molesto por el ruido constante de la humanidad que perturba su sueño, decide aniquilarla con un diluvio universal. Su motivación no es la justicia moral, sino la ira de un Dios poderoso que desea tranquilidad.
Cuando los pueblos de habla acadia, como los babilonios, adoptaron el panteón sumerio, llamaron a Enlil con un nombre fonéticamente muy similar, Elil. Y al observar a este dios, los cananeos habrían reconocido a una figura sorprendentemente similar a su propio dios supremo, el Liamo. Las similitudes son asombrosas. Supremacía. Tanto Elil como él eran las cabezas de sus respectivos panteones. Gobierno. Ambos presidían un consejo de dioses menores desde donde se decretaban los destinos del cosmos. Títulos. Ambos eran llamados Rey y Padre de los dioses. Morada. Ambos estaban asociados con una montaña sagrada. El templo de Enlil en Nippur se llamaba Ekur, la Casa de la Montaña. Es muy probable que los cananeos, al entrar en contacto con la teología mesopotámica, comenzaran a ver a su propio dios El a través de una lente hegeliana, fusionando los conceptos. Por lo tanto, el proceso completo se puede trazar. El concepto de una deidad suprema, ejecutiva y soberana, personificada en Enlil, Elil de Mesopotamia, influyó y moldeó la concepción del Dios supremo cananeo. Los primeros israelitas heredaron esta figura de él como su Dios patriarcal. Y es sobre esta base, sobre la herencia del Señor del mandato de Sumeria, que el Yahvé de los herreros del desierto construirá su imperio divino. Capítulo 8. El secreto del templo. Hiram Abib, el heredero de Caín. Nuestro viaje nos ha llevado desde la primera forja de la historia hasta el trono del panteón cananeo y las llanuras de Sumeria. Hemos rastreado la evolución de Yahvé desde un dios tribal de herreros hasta el Dios universal. Ahora, armados con este conocimiento, podemos regresar al lugar donde todo comenzó, la logia masónica. Y finalmente, podemos entender por qué el nombre del primer herrero se convirtió en una de sus palabras más sagradas. La alegoría central de la masonería es la construcción del templo del rey Salomón. Para el masón, el templo representa el proyecto de toda una vida, la edificación de un alma perfeccionada, dedicada a lo que ellos llaman el gran arquitecto del universo. Y en el corazón de esta alegoría se encuentra una figura heroica, un personaje que la Biblia menciona brevemente, pero que la tradición masónica eleva a la categoría de arquetipo, Hiram Abib. Según la leyenda, Hiram Abib era el maestro arquitecto, el genio supremo enviado para dirigir la construcción del templo. La Biblia lo describe como un artífice en bronce, y los eruditos señalan que las palabras hebreas utilizadas para su oficio son precisamente las mismas que se usan en el Génesis para describir a Tubal-Caín. La conexión es explícita y deliberada. La leyenda masónica narra su trágico final. Hiram era el único que conocía la palabra de maestro, la contraseña secreta que permitía a los obreros recibir su salario como maestros del oficio. 3 de sus compañeros artesanos, a los que la leyenda llama rufianes, conspiran para obtener la palabra por la fuerza, sin haberla merecido. Lo confrontan en las 3 entradas del templo. En cada puerta, le exigen el secreto. Y en cada puerta, Hiram se niega, prefiriendo la muerte a traicionar su juramento. Con un último y fatal golpe de mazo, Hiram Abib cae muerto. La palabra de maestro, el secreto central, se ha perdido con él. El clímax del ritual masónico es la recreación de este evento. El candidato es simbólicamente asesinado y luego resucitado por el maestro de la logia. Y como la palabra original se perdió, se le susurra al oído una palabra sustituta. Esa palabra es Tubal-Caín. ¿Por qué? Aquí yace el secreto más profundo.
La tradición masónica establece un linaje directo. Hiram Aviv, el maestro constructor, es presentado como el último y más grande descendiente de la estirpe de Caín y por lo tanto, el heredero directo del espíritu de Tubal-Caín. Esta es una elección de un significado inmenso. La masonería, al construir su mitología, elige la tradición de los hijos de Caín, no la de Set. ¿Por qué se identificarían con la línea maldita? Porque los masones, en su esencia, se ven a sí mismos como constructores. Su ideal no es el sacerdote que ora, sino el artesano que transforma el mundo material a través de la razón, la geometría y el trabajo de sus manos. Y en la Biblia, los fundadores de estas artes son los descendientes de Caín. La construcción del templo se convierte así en un evento de profundo simbolismo. La unión de las dos grandes corrientes de la humanidad. Salomón, del linaje sacerdotal de Set, posee la visión divina, pero necesita a Hiram, del linaje de los artífices de Caín, quien posee el conocimiento práctico para manifestar esa visión en el mundo material. El templo es la síntesis de la fe y la razón, del espíritu y la materia. Hiram Aviv, el heredero de Tubal-Caín, es el héroe supremo de esta tradición. Y al darle al nuevo maestro la palabra Tubal-Caín, la masonería lo inserta simbólicamente en esta noble y antigua estirpe de constructores. Capítulo 9. El fuego de un mundo perdido. El secreto atlante de Tubal-Caín. Hemos descifrado el significado de Tubal-Caín dentro del simbolismo masónico. Es el ancestro del constructor, el maestro de la materia. Pero esto nos deja con una pregunta persistente y fundamental. ¿De dónde obtuvo su conocimiento? ¿Cómo surgió un saber tan avanzado como la metalurgia en los albores de la humanidad en una sola generación? La respuesta bíblica es simple. Fue un don, una invención. Pero para las tradiciones esotéricas y ciertas corrientes masónicas, la respuesta es mucho más espectacular y yace en los ecos de una civilización olvidada, la Atlántida. Autores como Elena Blavatsky en su monumental obra La Doctrina Secreta y el erudito masón Manly P. Hall proponen que la genealogía del Génesis no es una simple historia familiar, sino una vasta alegoría de la evolución de la conciencia humana a través de épocas y razas raíz. En esta visión, el linaje de Caín es, en realidad, un recuerdo velado de las razas que poblaron la tierra mucho antes de la historia registrada. Caín, el primer constructor de ciudades y el que trabaja la tierra, se convierte en el prototipo de los atlantes. Esta legendaria civilización, descrita como una raza de gigantes y magos, habría alcanzado un dominio sin precedentes sobre las fuerzas de la materia. Su enfoque no era la fe pasiva de Abel, sino el dominio activo del mundo físico a través de la ciencia y el arte. Su culto no era al dios del espíritu, sino, en cierto modo, al dios de la materia, no por ignorancia, sino por un profundo conocimiento de sus leyes. Esta idea resuena de forma asombrosa con una de las leyendas más antiguas de la propia francmasonería. Manuscritos masónicos que datan del siglo XV, como el manuscrito Cook, relatan una historia que no aparece en la Biblia. Cuentan que los hijos de Lamec Jabal, Yuval y nuestro Tubal-Caín poseían el conocimiento de todas las ciencias. Previendo que el mundo sería destruido por un cataclismo, ya fuera de fuego o de agua, tomaron la decisión de preservar este saber para las generaciones futuras. Para ello, inscribieron todas las ciencias en dos grandes columnas. Una fue hecha de mármol, para que no ardiera en el fuego. La otra, de ladrillo, para que no se disolviera en el agua. La conexión es ineludible.
Tanto el mito de la Atlántida como la leyenda fundacional masónica hablan de una civilización avanzada que, enfrentada a su aniquilación, toma medidas deliberadas para salvaguardar su sabiduría. Al situar a Tubal-Caín en el centro de esta leyenda, la tradición masónica lo identifica implícitamente no solo como el inventor de la metalurgia, sino como el custodio de un conocimiento antediluviano. Es un superviviente, un portador de la ciencia de un mundo ahogado. Así, la figura de Tubal-Caín se transforma por completo. Ya no es simplemente el primer herrero, es un personaje prometeico. Es el científico sacerdote de la Atlántida que, previendo el diluvio, codifica el conocimiento de su era y emerge tras la catástrofe como el portador de la luz o el fuego de una edad de oro perdida. Su dominio del metal no es un simple oficio. Es una ciencia sagrada, un fragmento del poder de una civilización legendaria que eligió dominar la materia. Y este es el vínculo final con la masonería, la fraternidad. Con su enfoque en la geometría, la arquitectura y la transformación de la piedra bruta en sillar perfecto, se alinea perfectamente con el espíritu material y constructor de los atlantes. Al elegir a Tubal-Caín, el heredero de este conocimiento perdido, como su palabra sustituta, los masones reclaman ser los descendientes espirituales, no solo de los constructores de templos, sino de una civilización primigenia que vio en el dominio del mundo físico su camino hacia la divinidad. Capítulo 10. El fuego de los exiliados. La paradoja de Set y Caín. Hemos recorrido la historia secreta de un hombre y la genealogía de un dios, pero al final de este camino emerge una paradoja, una profunda ironía histórica que invierte la narrativa que todos creíamos conocer. La Biblia nos presenta dos grandes linajes. Por un lado, la descendencia de Set, la línea piadosa y sacerdotal de la cual nacerían los patriarcas, y, finalmente, el pueblo elegido. Por otro, la descendencia de Caín, la línea de los exiliados, los constructores, los artífices marcados desde su origen. La línea de Set, la espiritual, adoraba al gran dios El-Le. Como vimos, él era una deidad suprema, un rey patriarcal, sabio y benévolo, pero también era un dios remoto, cósmico, que gobernaba desde una lejana fuente de los dos ríos. Su poder era el de un emperador celestial, una figura de autoridad distante. Este era el horizonte espiritual de los patriarcas. Sin embargo, cuando la historia llega a un punto de inflexión, cuando un pueblo necesita ser forjado en el desierto, este Dios distante parece no ser suficiente. Y aquí es donde ocurre lo impensable. Moisés, heredero de la tradición de Set a través de Abraham, se encuentra perdido en el desierto, y la revelación que definirá el futuro de su pueblo no proviene de su propia herencia. La recibe de los descendientes del primer exiliado, los ceneos, el pueblo de Caín, y el Dios que le entregan los ceneos es radicalmente diferente. El Yahvé primitivo no es una deidad cósmica y abstracta, es un Dios que se manifiesta de forma casi física, es un Dios de poder elemental, cuyo hogar es una montaña que humea como el humo de un horno. Es una deidad antropomórfica que en su tradición más antigua pasea por el jardín y habla cara a cara con los humanos. Es un dios guerrero que marcha desde el sur para sacudir la tierra. Es el dios de la forja, un poder tangible y transformador. Aquí yace la gran paradoja. El linaje de Set, el que debía preservar la conexión espiritual, parece haber necesitado la intervención de la línea de Caín para forjar una nación. Pero en esta fusión,
No hubo un equilibrio de poder. El Yahvé del Sur, el dios del fuego y la forja, con su carácter personal y su poder tangible, demostró ser la fuerza dominante. El distante y cósmico El fue absorbido, su nombre y sus títulos reclamados, su esencia subsumida por la deidad más dinámica y feroz de los herreros del desierto. Al final, fue el dios del pueblo de Caín quien quedó gobernando el panteón de Uno. Pero esto nos deja con una pregunta final y crucial. Si la tradición de Caín y su dios se convirtió en la corriente principal, ¿qué pasó con el conocimiento original de la línea de Set? ¿Qué fue de esa sabiduría más abstracta y universal? Esa conexión con un Dios cósmico que no se manifestaba en el fuego y el humo, sino en el orden silencioso del universo. Esa tradición no desapareció por completo. Se convirtió en una corriente subterránea, un conocimiento esotérico preservado por aquellos que quizás veían en la nueva religión del Estado una simplificación o una desviación del camino original. Una sabiduría que sería susurrada en los márgenes de la historia, esperando a ser redescubierta por otros buscadores en otras épocas. La historia de quienes intentaron rescatar ese conocimiento perdido y cómo lo interpretaron o malinterpretaron es una historia para otro día, un misterio que exploraremos en otro podcast. Conclusión. El eco en la forja. Hemos emprendido un viaje largo y sinuoso, siguiendo el rastro de un nombre susurrado en la penumbra de una logia. Partimos de una pregunta: ¿por qué Tubal-Caín? Y esa pregunta nos ha llevado a los rincones más profundos de nuestros mitos fundacionales, a través de la historia, la arqueología y la tradición esotérica. Nuestro viaje comenzó en la primera forja, con Tubal-Caín, el herrero arquetípico, pináculo de la línea rebelde de Caín. Vimos cómo su estirpe, en su exilio de lo divino, se convirtió en la fundadora de la civilización, la tecnología y el progreso humano. Y lo vimos como un posible custodio de una ciencia perdida, un superviviente de un mundo antediluviano que salvaguardó su conocimiento en columnas de mármol y ladrillo. Desde la forja humana, nos aventuramos a buscar su contraparte divina. Guiados por la hipótesis Enea, desenterramos la posibilidad de un Yahvé primitivo, un dios herrero del desierto del sur, patrón de los clanes de metalúrgicos nómadas. Exploramos la audaz teoría de que el recuerdo del gran antepasado, Tubal-Caín, se fusionó con el arquetipo del dios herrero, y de esa fusión nació Yahvé. Vimos cómo este dios fue adoptado por Israel, cómo se fusionó con el gran El cananeo, un eco del Enlil de Sumeria, y cómo, en el crisol de la historia, fue reforjado hasta convertirse en el dios universal. Finalmente, regresamos a la fraternidad que preservó este nombre. En la masonería vimos cómo la leyenda del constructor Hiram Aviv, identificado como descendiente de Tubal-Caín, se convirtió en una poderosa contramitología que celebra al artesano por encima del rey y al ingenio humano como un camino válido hacia la luz. ¿Es esta historia literalmente cierta? Quizás esa no sea la pregunta más importante. Lo que esta extraordinaria confluencia de mitos, teorías y tradiciones revela es una verdad más profunda sobre la condición humana. Es la historia del hacedor, del artífice, del ser humano que busca la divinidad no solo a través de la fe, sino a través de la acción, la habilidad y el dominio del mundo material. La narrativa de Tubal-Caín Yahvé es la epopeya del arquetipo del herrero, aquel que se enfrenta a los elementos crudos de la existencia y los forja en algo nuevo y poderoso, ya sea un hecho histórico o una elaborada metáfora. La leyenda de Tubal-Caín nos recuerda que dentro de la humanidad reside un fuego creativo,
Una chispa capaz de transformar el mundo y, en el proceso, transformarse a sí misma. El eco de aquel primer martillo, para aquellos que saben escuchar, resuena todavía. Y así, llegamos al final de nuestra investigación. Si este viaje a través de los secretos de la historia te ha parecido tan fascinante como a nosotros, te invitamos a que nos dejes un like. Es la mejor forma de hacernos saber que valoras este trabajo. Si es la primera vez que nos encuentras y te apasionan los misterios, las conexiones ocultas y las grandes preguntas, este es un buen momento para suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas nuestras futuras exploraciones. Para aquellos que deseen apoyar directamente la creación de más contenido como este, ya tienen disponible la opción de unirse como miembros del canal. Su apoyo es el combustible que nos permite seguir cavando más profundo. Finalmente, recuerden que Teorías es un espacio abierto a todo tipo de pensamiento. Nos encantaría leer sus propias hipótesis, críticas y sugerencias en la sección de comentarios. ¿Qué pieza del rompecabezas creen que nos faltó? ¿Tienen una interpretación diferente? Compartan sus ideas, siempre con respeto por la libertad de pensamiento de los demás. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima teoría.